Cesare Maldini fue un futbolista y entrenador italiano, conocido por su destacada carrera como defensor central y por ser una figura clave en la historia del AC Milan y la selección italiana. Además es reconocido como el padre de Paolo Maldini, otra leyenda del fútbol. Nació el 5 de febrero de 1932 en Trieste, Italia, en una época en la que el fútbol estaba en plena evolución en el país. Desde joven mostró gran interés y talento por el deporte, destacándose en el fútbol local. Su carrera comenzó en las categorías juveniles de la Unión Esportiva Triestina, el club más importante de su ciudad natal. Allí se formó como defensor central, mostrando rápidamente sus habilidades en el juego aéreo, su liderazgo y su capacidad para leer el partido. En 1952, a los 20 años, Maldini debutó con el primer equipo de la Triestina en la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano. En su primera campaña, rápidamente se consolidó en la defensa del equipo. En la siguiente temporada, 53-54, se convirtió en un jugador clave para el Triestina, disputando la mayoría de los partidos como titular. A pesar de sus esfuerzos, el equipo no tuvo un rendimiento destacado y terminó en la parte baja de la tabla, luchando por la permanencia en la Serie A. Su desempeño individual fue sobresaliente. Su solidez defensiva llamó la atención de varios clubes importantes de Italia y su progresión como defensor central lo posicionó como una de las promesas del fútbol italiano. En el verano de 1954, el AC Milan lo fichó para reforzar su defensa. Este traspaso marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, llevándolo a convertirse en una de las grandes leyendas del fútbol italiano. Tras su llegada, Cesare Maldini rápidamente se ganó un lugar en la defensa del equipo, compartiendo vestuario con figuras como Nils Lielholm, Gunnar Nordahl y Juan Alberto Schiaffino. Su debut en el club se produjo en la temporada 54-55, en la que el Milan consiguió el título de la Serie A, marcando el primero de los 4 scudettos que ganaría en su carrera. En estos años se consolidó como un defensor elegante y con gran visión de juego, siendo un precursor del líbero, un rol que luego perfeccionarían jugadores como Franz Beckenbauer y Gaetano Scirea. Durante este periodo, Maldini se convirtió en el capitán del Milan y en un líder dentro del vestuario. En el plano internacional consiguió el título de la Copa Latina de 1956, derrotando en la final al Athletic de Bilbao 3-1. Pero su mayor éxito fue la consecución del título de Europa de 1963. Esto marcó un hito en la historia del AC Milan, ya que se convirtió en el primer equipo italiano en ganar el torneo. El cuadro rojinegro estuvo bajo el mando de Nereo Rocco. Maldini tuvo como compañeros a jugadores importantes como Víctor Benítez, Giovanni Trapattoni, Gianni Rivera, José Altafini, entre otros. En la primera ronda eliminaron al Unión Luxemburg con un total de 14-0. En los octavos de final dieron cuenta del Ipswich Town. En cuartos de final vencieron al Galatasaray de Turquía. En semifinales eliminaron al Dundee. Y en la gran final derrotaron 2-1 al Benfica de Portugal. Cesare Maldini fue figura del encuentro, encargándose de neutralizar a jugadores como Eusebio y José Augusto. Su liderazgo en el campo fue clave para mantener el orden táctico y frenar los ataques del Benfica. Al finalizar el partido, Maldini levantó la Copa de Europa, convirtiéndose en el primer capitán italiano en hacerlo y marcando el inicio de la grandeza del Milan en el fútbol europeo. A pesar de que el equipo siguió siendo competitivo, Cesare Maldini fue perdiendo protagonismo debido a la llegada de nuevas generaciones y a problemas físicos. En 1966, después de 12 temporadas, decidió dejar el Milan, tras haber jugado 347 partidos oficiales y haber marcado 3 goles. Maldini se unió al Torino para la temporada 66-67, con la intención de aportar su experiencia a la defensa del equipo. Aunque ya no tenía el mismo protagonismo que en sus años en el Milan, su liderazgo y conocimiento táctico fueron valiosos para el conjunto turinés. Sin embargo, su estancia en el club fue breve. Disputó 33 partidos y al finalizar la campaña decidió retirarse del fútbol profesional a los 35 años de edad. Maldini debutó con la selección de Italia el 6 de enero de 1960, en un partido amistoso contra Suiza. A pesar de haber sido una figura clave en el Milan,
no acumuló una gran cantidad de partidos internacionales debido a la fuerte competencia en la defensa y a las limitadas convocatorias de la época. Fue convocado para el Mundial de Chile 1962. En este torneo Italia no tuvo una buena actuación y quedó eliminada en la fase de grupos. Uno de los momentos más recordados fue el infame partido contra Chile, conocido como la Batalla de Santiago, que estuvo marcado por la violencia y la brutalidad en el campo. Italia perdió 2-0 y fue eliminada prematuramente del torneo. En total, Cesare Maldini jugó 14 partidos con la selección italiana, hasta 1963, año en el que dejó de ser convocado. Después de colgar los botines, Cesare Maldini regresó al Milan en 1970, primero como asistente técnico del legendario Nereo Rocco. Luego tomó el cargo de entrenador principal. Durante esta etapa, el club ganó varios títulos, como la Recopa de Europa del 73 y una Copa de Italia. Luego tomó el mando de equipos como el Foggia, Ternana, Parma. En 1986, Cesare Maldini fue nombrado entrenador de la selección italiana sub-21, iniciando una de las etapas más exitosas de su carrera. Italia logró un hito histórico al ganar 3 campeonatos europeos sub-21 en los años 92, 94 y 96. Gracias a su liderazgo, Maldini ayudó a desarrollar a futuras estrellas del fútbol italiano, como Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Francesco Totti, Gianluigi Buffon y Cristian Vieri. Gracias a su trabajo con la sub-21, Cesare Maldini fue ascendido a entrenador de la selección italiana absoluta en 1996. En reemplazo de Arrigo Sacchi, tomando un equipo lleno de estrellas, liderado por su hijo, Paolo Maldini, junto a jugadores como Roberto Baggio, Alessandro Del Piero y Cristian Vieri. Italia logró la clasificación al Mundial, con un juego defensivo y disciplinado. Italia tuvo una buena fase de grupos y eliminó a Noruega en octavos de final. Sin embargo, en cuartos de final se enfrentó a la anfitriona Francia. Tras un empate 0-0, el partido se decidió en la tanda de penales, donde Italia perdió 4-3. Tras la eliminación, Maldini dejó el cargo y fue reemplazado por Dino Zoff. En 2001, Cesare Maldini sorprendió al aceptar el desafío de dirigir a la selección de fútbol de Paraguay, llevándola al Mundial de Japón-Corea 2002. El equipo contaba con figuras como José Luis Chilabert, Roque Santa Cruz, Carlos Gamarra, entre otros. Paraguay avanzó a octavos de final, pero fue eliminado por Alemania 1-0, con un gol en los minutos finales de Oliver Neuville. Después del torneo, dejó el cargo de entrenador y se retiró definitivamente del fútbol. Cesare Maldini falleció el 3 de abril del 2016, a los 84 años de edad, pero su impacto en el fútbol sigue vivo en la historia del Milan y del fútbol italiano. Su hijo, Paolo Maldini, continuó su legado en el Milan y la selección italiana de fútbol.